A ver, buenos días, chicos. Esta clase es grabada para ustedes. Esta clase de biología para el grado de cuarto de secundaria. ¿Ok? El tema que vamos a hacer el día de hoy va a ser la embriología. ¿Ok? ¿Qué es la embriología? La embriología va a ser la rama de la biología que va a estudiar el desarrollo de los organismos desde el momento de la fecundación del óvulo hasta el nacimiento o eclosión, ¿no? En el caso de los organismos, seres vivos, que se desarrollan y nacen mediante huevos, ¿no? Este campo va a analizar las etapas iniciales de formación, diferenciación y organización de tejidos y órganos en el embrión, así como los procesos y factores que influyen en su correcto desarrollo, ¿no? Básicamente la embriología lo que va a hacer es estudiar desde el momento en que el ser vivo es fecundado, cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, hasta el momento de su nacimiento. ¿Ok? Listo, avanzamos. El desarrollo de la embriología se va a dividir en tres etapas, ¿no? Periodo preembrionario y periodo fetal, ¿no? Tenemos aquí el periodo preembrionario que comprende las tres primeras semanas de gestación, ¿no? Que dice, durante la primera semana se va a realizar lo que es la fecundación, en donde se realiza en la porción más dilatada de la ampolla de la trompa de falopio. Esta ocurre cuando el espermatozoide se encuentra con el óvulo y éste termina por fecundarlo. ¿Ok? Ahí, como dice, ocurre la fecundación en la ampolla de la trompa de falopio, donde el espermatozoide se va a capacitar atravesando las barreras del óvulo y fusionándose con los núcleos, ¿no? Este proceso se va a llamar anfimixia. ¿Ok? Luego de ello va a comenzar la segmentación del cigoto mientras éste se va a desplazar hacia el útero para implantarse ahí el óvulo y poder desarrollar y empezar con el proceso de fecundación. ¿Ok? Luego tenemos lo que va a ser la segmentación. Esta segmentación va a durar 7 días seguidos, en donde el óvulo va a progresar por la trompa de falopio gracias a los movimientos peristálticos de la trompa y los cilios que le permiten el desplazamiento. Un trastorno en la movilidad puede generar un embarazo extrauterino. El día 7, el huevo, como se le conoce al óvulo, se tiene que terminar de implantar y es por eso que se tiene que llegar hasta la cavidad uterina, hasta donde se va a nutrir de leche tubárica, ¿no? Luego que ocurre la implantación en el día 5 o 6 aproximadamente, el blastocisto se fija dentro del epitelio endometrial, en donde la blástula al implantarse va a buscar los vasos y se va a meter en la mucosa uterina, ¿ok? En cuanto se fije en este epitelio rápidamente va a comenzar a proliferar el trofoblasto. Ok, vemos ahí en la parte derecha la imagen de lo que va a ser esta segmentación de este cigoto, ¿no? Que primero va a comenzar como si fuese un huevo, por así decirlo, y luego se va a empezar a dividir, ¿no? Se va a dividir en 8, luego en 32 y así, hasta formar el blastocele, que va a ser lo que dé inicio a la formación de órganos, de tejidos, de extremidades, etcétera, ¿no? Vamos a ver que el blastocele es una cavidad, ¿no? Luego vamos a ver que conforme pasan los días se va formando el endodermo y el ectodermo y por último ya tenemos a la gástrula, ¿no? Segunda semana. Bueno, en la segunda semana ocurre la formación del disco bilaminar constituido por el ectodermo y el endodermo. El octavo día se producen cambios en el embrioblasto, ¿no? En donde se va a formar el disco embrionario. Tenemos ahí, por ejemplo, el ectodermo, que está formado por células cilíndricas altas que diferenciarían de la cavidad amniótica.
¿no? Y también tenemos al endodermo que está formado por células cuboidales adyacentes, ¿no? Debajo del ectodermo. Bueno. Luego, en la tercera semana, se va a producir la formación del disco trilaminar que va a estar constituido por el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Aquí va a aparecer la tercera hoja blastodérmica, ¿no? El mesodermo intraembrionario, en donde en la tercera semana va a comenzar el 13º día postfecundación, ¿no? En la porción media del disco embrionario se va a engrosar las células del ectodermo y se va a prolongar linealmente formando una línea de epiblastos que se va a conocer como surco o línea primitiva, a partir de la cual van a surgir células mesoblásticas que quedarán entre el ectodermo y el endodermo, constituyendo el mesodermo intraembrionario, ujú, en donde los mesoblastos no se situarán en dos zonas, ¿ok? Donde el ectodermo y el mesodermo van a estar soldados. Estas zonas van a ser las futuras membranas bucofaringeas y la membrana anal o cloacal, ¿ok? Entonces vemos que en la tercera semana ya se empieza a formar los principales órganos, ¿no? Como va a ser las membranas del ano, de la boca, el estómago y todo ello, ¿ok? Seguimos. Luego tenemos el periodo embrionario, ¿no? Este periodo embrionario se va a desarrollar en la cuarta semana, ¿no? En donde el embrión, ya visible sin microscopio, va a medir aproximadamente 2 milímetros, ¿no? Y va a estar incluido en la cavidad amniótica, ¿no? Que la rodea por completo, a excepción del lugar ocupado por el punto que lo une a la placenta, llamado cordón umbilical, originado a partir del saco vitelino, ¿no? Ahí vemos una imagen en donde nos presentan dónde está la placenta, dónde está el saco vitelino, el cordón umbilical, se va formando ya el corazón. Ahí vemos que dice cola, ¿no? Cola, esa es como una especie de cola, por así decirlo, pero en realidad es el coxis lo que se está formando ahí. Luego vemos la pierna y así, ¿no? Y podemos notar que esta imagen es una imagen bien ampliada, ¿verdad? Porque si nos vamos a la parte derecha, vemos que esto es bien pequeñito, es como que un pulgar, por así decirlo, como tu dedo aproximadamente, ¿no? Entonces, es de esa manera como se empieza a formar, ¿no? El proceso de la fecundación. Seguimos. Luego tenemos el periodo fetal, ¿no? Este periodo se va a caracterizar por un intenso crecimiento y por cambios marcados en las relaciones que guardan los diferentes segmentos del cuerpo del feto. El predominio inicial de la cabeza pierde importancia conforme el desarrollo del tronco se convierte en un factor fundamental en el crecimiento inicial del feto, ¿no? Más adelante, un desarrollo relativamente mayor de las extremidades va a cambiar las proporciones de las diferentes regiones del cuerpo. En esta etapa del periodo fetal ya vamos a ver un ser vivo ya más grande, un ser vivo ya casi formado, ¿no? Vemos ahí como ya se puede ver las extremidades superiores, extremidades inferiores, vemos también lo que es ya el óvulo, vemos ahí la formación de la cabeza, cómo es que se va formando, pero en este caso lo que va a tener más importancia y más relevancia va a ser la formación del cuerpo, ¿ok? Vemos también ahí el cordón umbilical, que es por donde la madre le da estos nutrientes al feto para que pueda seguir creciendo, ¿no? Seguimos. Bueno, aquí un resumen ya de cómo es que se desarrolla perdón, el crecimiento del feto, ¿no? En la semana 10 ya los órganos vitales van a estar en su lugar y siguen madurando, ¿no? El feto comienza a realizar pequeños movimientos, aunque aún no van a ser perceptibles para la madre. En la semana 11 los dedos de las manos y pies se van a separar completamente y el feto va a
desarrollar reflejos. Los órganos genitales externos van a empezar a diferenciarse, ¿no? Es en esta semana 11 donde ya uno puede saber cuál es el sexo del bebé, ¿no? ¿Cuál es el sexo del nuevo ser que se está formando? En la semana 12, el feto va a medir alrededor de 5 a 6 centímetros y a pesar unos 14 gramos aproximadamente. Los riñones van a empezar a producir orina y las uñas van a comenzar a formarse en manos y pies. En la semana 12 vemos que las extremidades superiores y las extremidades inferiores van a estar ya casi listas, casi desarrolladas, ¿no? Donde dicen que los dedos empiezan a tener más fuerza, por así decirlo, y se empiezan a producir las uñas, ¿no? Vemos que en la semana, perdón, en los 4 meses el feto va a medir alrededor de 15 centímetros. Sus huesos van a empezar a endurecerse y las extremidades se mueven con mayor frecuencia. La madre puede sentir los primeros movimientos. En los 4 meses de gestación es uno de los momentos más difíciles de todo este proceso del nacimiento o del crecimiento del ser vivo dentro de la madre. ¿Por qué? Porque ahí nos dice, ¿no? Sus huesos empiezan a endurecerse. ¿Qué quiere decir esto? Que el feto, el ser vivo, va a aumentar su peso. ¿Ok? Entonces esto es muy, por así decirlo, una labor muy sacrificada para la madre, ya que va a empezar a sentir problemas en la espalda, problemas en la columna, ya no se va a poder parar con facilidad o va a tener dolores, ¿no? Para estar de pie mucho tiempo, ¿no? ¿Qué más nos dice? En esta parte la madre ya puede sentir los primeros movimientos del feto, ¿ok? Es aquí donde empieza como que a moverse, como que a explorar, ¿no? Sus nuevas extremidades, sus brazos, sus piernas. El feto ya empieza a experimentar eso, ¿no? A partir de los 5 meses del feto mide aproximadamente 25 centímetros y se cubre de lánugo, que se le llama comúnmente vello fino, ¿no? Se desarrollan las huellas dactilares y el sentido del oído. Eso quiere decir que el feto puede escuchar, ¿no? A partir de los 5 meses el feto ya puede escuchar los sonidos externos, ¿no? Que experimenta la madre, ¿no? Es por eso que se dice que a este tiempo, en esta etapa del embarazo, se le tiene que poner una cierta música relajante, no exponer al feto o a la madre a ruidos estruendosos, a bullas, por así decirlo, que puedan alterar, ¿no? El crecimiento y el desarrollo de este nuevo ser, porque recordemos que sus oídos todavía no están del todo desarrollados, ¿no? Los pequeños huesecillos que tiene el oído todavía son muy, muy frágiles y muy débiles. Entonces, en esta etapa del desarrollo embrionario es muy importante que se le dé los cuidados al feto ya como si estuviese recién nacido, ¿no? Y tenemos que a los 9 meses el feto ya está completamente desarrollado con un peso de entre 2,5 a 4 kilogramos aproximadamente. La grasa subcutánea se ha acumulado y el ánugo desaparece casi por completo, ¿no? El feto se coloca en posición para el nacimiento. ¿Ok? Como vemos ahí en la imagen, vemos que el feto está en una posición, por así decirlo, de cabeza, ¿no? Esa posición es la que adopta mediante reflejos para prepararse ya para el nacimiento. ¿Ok? Vemos que ya está formado, tiene la piel, tiene la cabeza ya tiene vellos, tiene la oreja formada, las extremidades, todo, ¿no? Aún está unido al cordón umbilical y bueno, la placenta todavía está presente ahí. ¿Ok? Algunos datos que les puedo dar sobre el embarazo es que, bueno, ustedes se preguntarán cómo es que el bebé,
A ver, disculpen. Ustedes se preguntarán, ¿cómo es que el bebé puede nacer si la cavidad vaginal no es tan grande, ¿no? Y el bebé dice que pesa 4 kilos, o sea, es un ser vivo ya de un tamaño considerable. Bueno, en el momento del parto, la cavidad vaginal se dilata y se puede agrandar. Es por eso que el bebé puede nacer, claro, con un poco de fuerza, con un poco de dificultad, pero puede nacer de manera natural. Ahora, ¿qué sucede cuando hay complicaciones con esto? Por ejemplo, cuando la cavidad vaginal no se dilata o quizás ocurren casos donde el cordón umbilical también se enreda al cuello del bebé. Es muy peligroso porque si no llega oxígeno al cerebro del bebé durante escasos segundos, por así decirlo, puede, puede crear un daño irreversible, un daño muy grande al cerebro, ¿no? Entonces es por eso que se trata con cuidado los partos. Los casos en donde el bebé está en una posición, porque también se coloca en una posición no óptima para poder tener un parto natural, se opta por la cesárea, que es el corte del vientre por debajo del útero de la madre para que el bebé pueda salir de manera segura, por así decirlo, ¿no? Este proceso es un tanto complicado, pero es un tanto delicado, mejor dicho. Es un tanto delicado, pero se logra gracias a diversos instrumentos, ¿no? Que se utilizan. Eh, es muy, muy delicado un nacimiento, ya que una mala praxis, un, por así decirlo, un mal movimiento, un mal gesto puede hacer que el bebé tenga algunos daños, ¿ok? Entonces es muy importante tener en cuenta ello. Seguimos. Bueno, chicos, en su libro van a encontrar preguntas, ¿ya? Van a encontrar preguntas y por favor desarróllenlas, ¿ya? Las preguntas, por favor, les toman una foto y me las mandan